Dolió tanto porque jamás lo hubiera imaginado. No lo viste venir. Nunca, jamás. Él sabe, y si me está viendo, sabe que yo siempre... A veces las más queridas de la música regional mexicana es precisamente ese tipo de historia, una mezcla de humildad, dolor, superación y una fuerza interior que lo llevó de un pequeño pueblo sin electricidad a los escenarios más importantes de América Latina. Hoy vas a descubrir la verdad completa, no aquella que aparece en revistas o entrevistas breves, sino la que nace de sus propios recuerdos, de los momentos que lo marcaron para siempre y de los secretos que durante décadas permanecieron en silencio. Como un niño tímido, inseguro y constantemente criticado, terminó convirtiéndose en una leyenda. José Guadalupe Esparza Jiménez, conocido simplemente como Lupe Esparza, nació el 12 de octubre de 1954 en Galeana, Durango, un pequeño y aislado poblado donde la vida transcurría con una simplicidad casi absoluta. No había electricidad, ni agua corriente, ni asfalto, ni comodidades básicas. Y ese escenario marcado por la escasez definió desde cedo su carácter, enseñándole que nada valioso se obtiene sin esfuerzo. Como hijo mayor de 12 hermanos, Lupe creció cargando responsabilidades que muchas crías de su edad ni siquiera imaginaban, convirtiéndose en un apoyo natural para su madre y en una figura de ejemplo para sus hermanos. Su infancia estuvo llena de experiencias que, sin que él lo supiera, serían la base de todo lo que vendría. Así comenzaba la historia de un soñador que, aunque rodeado de carencias, comenzaba a descubrir la fuerza de su propio destino. A pesar de que su infancia estuvo marcada por inseguridades y por la sensación constante de no encajar, algo comenzó a transformarse en Lupe durante su adolescencia en Apodaca. En esos años de secundaria, mientras trataba de esconder su voz para evitar críticas, el destino lo acercó poco a poco a quienes se convertirían en sus futuros compañeros de Bronco. Eran muchachos comunes, sin recursos, sin una educación musical formal y sin ninguna garantía de éxito. Pero compartían algo más fuerte que cualquier técnica vocal, una pasión auténtica, cruda y espontánea por la música. Ninguno de ellos imaginaba que ese impulso juvenil, casi inocente, se convertiría más tarde en una de las agrupaciones más queridas de México. En aquellos días, escepticismo, sus propios compañeros de escuela se burlaban, y muchos aseguraban que ese jueguito de musicao no los llevaría a ninguna parte. Pero dentro de ese pequeño grupo de amigos había una chispa que no se apagaba. Ensayaban donde podían, improvisaban instrumentos, soñaban despiertos, y aún con todas las limitaciones, se divertían construyendo algo que ni ellos sabían que tenía valor. Lupe, tímido y lleno de dudas, nunca fue visto como un líder. De hecho, dudaba tanto de sí mismo que creía que jamás podría cantar profesionalmente. Sin embargo, cada reunión con sus amigos, cada canción desafinada, cada risada compartida, iba moldeando su confianza sin que él lo notara. Aquellos encuentros clandestinos llenos en ningún otro lugar. Sem saber, él estaba construyendo los cimientos de una carrera que cambiaría su vida para siempre. Después de años de tocar en fiestas donde nadie los aplaudía y de vivir entre esperanzas y frustraciones, llegó un momento que cambiaría para siempre la historia de Lupe y sus compañeros: el nacimiento de Sergio el Bailador, una canción que surgió de la vida real y que se convertiría en un antes y un después para Bronco. Sergio no era un personaje inventado, era un fan auténtico. Un hombre sencillo que seguía al grupo a todas partes, sin importar la distancia ni las condiciones. Siempre acompañado de su novia, bailaba con una alegría tan contagiante que se volvió imposible no notarlo. Su presencia fiel inspiró a Lupe a componer una historia que capturaba esa energía única, sin imaginar que ese latina, algo absolutamente alejado de cómo él se veía a sí mismo. Lupe, tímido, humilde y criado en la pobreza, jamás imaginó ser presentado como símbolo de deseo, y aquello lo dejó confundido, expuesto y emocionalmente vulnerable. Ese episodio marcó profundamente su autoestima. Por primera vez, la fama comenzaba a sentirse como una cárcel donde debía interpretar un personaje que no era él.
Y mientras la industria celebraba su nueva imagen, Lupe empezaba a comprender que el éxito, aunque grandioso, también podía arrancarle pedazos de su autenticidad. Sin embargo, aún con esa carga emocional, siguió adelante porque sabía que iba despacio. Ahora se transformaba en un ambiente donde cada mirada, cada comentario y cada aplauso del público podía convertirse en motivo de discordia. Algunos miembros, al ver que Lupe recibía más atención por ser la voz principal y el rostro más reconocido del grupo, comenzaron a sentir que sus propios esfuerzos quedaban atrás. La industria musical exigente y implacable incentivaba esa competencia interna al destacar a unos más que a otros. Lupe, que cantaba, escribía, bailaba y tocaba el bajo, veía con tristeza cómo su dedicación no se reflejaba en un reconocimiento equilibrado dentro del grupo. Para él, era doloroso notar que su compensación era igual a la de quienes no. Sin embargo, todavía no imaginaba que esas tensiones serían apenas el preludio de una separación inevitable. Bronco estaba cambiando, y con ese cambio, el corazón del grupo comenzaba a sentir que su camino conjunto pronto enfrentaría una ruptura que marcaría para siempre su historia. Las tensiones acumuladas dentro de Bronco finalmente desembocaron en una decisión dolorosa, en la separación del grupo. Un quiebre que ninguno deseaba, pero que todos presentían como inevitable. A pesar de las diferencias internas, jamás imaginaron que el mayor golpe no sería emocional, sino legal. Cuando años después intentaron reunirse, registrado legalmente el nombre Bronco como propio, aquello cayó como un balde de agua fría sobre Lupe y el resto de los integrantes. El nombre que ellos habían construido con sacrificio, sudor y sueños, ya no les pertenecía. Era como si les hubieran arrebatado su identidad, su historia y su lugar en la música. Para Lupe, que había entregado su vida entera al proyecto, este descubrimiento fue devastador. Él deseaba reencontrarse con la esencia del grupo, recuperar la camaradería perdida y revivir la magia que había unido a aquellos adolescentes soñadores. Pero ¿cómo hacerlo si ni siquiera podían usar el nombre que los había consagrado? Fue entonces cuando intentaron reinventarse como el Gigante de América, una opción que, aunque funcional, jamás logró desconectar al público del recuerdo y la nostalgia del nombre original. La audiencia quería a Bronco, no un sustituto. A todo esto se sumaban los desafíos de la industria musical de aquellos años en piratería, crisis económicas y un mercado cada vez más competitivo. Nada parecía alinearse a su favor, y como si no fuera suficiente, la partida de integrantes clave, como Javier y posteriormente Caro, añadía más incertidumbre al camino. Lupe comenzó a comprender algo que lo marcó profundamente. El legado de Bronco era mucho más grande que, aun cuando el dinero entra en juego, la verdadera naturaleza de las personas sale a la luz. Sin embargo, recuperar el nombre significaba recuperar a su público, su historia y su identidad artística, por lo que la inversión valió cada centavo. Con el regreso del nombre, surgió otro desafío en reconstruir la banda desde sus cimientos. Muchos de los miembros originales ya no estaban, sea por problemas de salud, desgaste o decisiones personales. Fue entonces cuando Lupe y Ramiro decidieron mirar hacia el futuro y darle espacio a una nueva generación, a sus hijos, José, Adán y René, jóvenes talentosos que habían crecido respirando música y conviviendo con la historia de Bronco. La idea de incluirlos no solo era emocional, sino estratégica. Representaba la posibilidad de mantener vivo el legado y preparar un camino para que el nombre no desapareciera con el paso del tiempo. Aunque algunos criticaron la decisión por considerar que alteraba el sonido original, Lupe sabía que esa era la única forma de que Bronco continuara evolucionando sin perder su raíz. En medio de este proceso, surgió la propuesta de crear una serie biográfica que relatara la historia del grupo. Lupe aceptó, aunque sabía que la ficción inevitablemente exageraría ciertos aspectos. Aún así, entendía que la serie era una oportunidad para mostrar al mundo no solo el éxito, sino también las heridas, las derrotas y las injusticias que habían marcado su trayectoria. La serie recordó un episodio particularmente humillante para él, el día en que no le permitieron recoger un premio por considerarlo no fotogénico, prefiriendo que Ramiro subiera en su lugar. A pesar de tantos golpes,
Lupe siguió adelante, convencido de que Bronco aún tenía un capítulo por escribir. Con sus hijos en el escenario y el nombre finalmente recuperado, sentía que una nueva etapa comenzaba. Una etapa donde pasado e futuro se encontraban Y, onde o legado de Bronco renascia con más fuerza do que nunca. Hoy, después de más de 4 décadas de carrera, Lupe Esparza continúa siendo el corazón inagotable de Bronco. A sus 69 años, sigue subiendo al escenario con la misma pasión de aquel joven tímido que un día temió cantar en público. El tiempo no apagó su voz ni su espíritu, aunque él mismo reconoce que cuando llegue el día en que su voz ya no responda como antes, sabrá retirarse con gratitud y humildad. En entrevistas recientes, Lupe admite que jamás fue disciplinado con los cuidados típicos de un cantante: evitar helado, protegerse del frío, y aún así, la vida le permitió seguir cantando, algo que él considera un regalo divino. Hoy también disfruta de un ritmo diferente, dividido entre los escenarios y la tranquilidad de su rancho, donde cría caballos y encuentra un tipo de paz que antes no conocía. Aunque evita ver la serie biográfica de Bronco porque le despierta recuerdos dolorosos, sabe que su historia merece ser contada. También sabe que la música cambia con el tiempo y que conquistar nuevas generaciones exige constancia y reinvención, algo que él asume con serenidad. La presencia de sus hijos, José, Adán y René, dentro del grupo se ha convertido en su mayor orgullo, no solo porque continúan la tradición familiar, sino porque representan un puente entre el Bronco original y el Bronco del futuro. Para él, ver a sus hijos en los coros y solos es como pasar el testigo sin perder la identidad que los caracteriza. Aunque los miembros originales han tomado caminos distintos y la conexión personal se enfrió con los años, el respeto por la historia compartida sigue intacto. Bronco ya no es simplemente un grupo musical, es un símbolo cultural, un recuerdo vivo para millones de personas y un testimonio de perseverancia. Lupe comprende que quizá el éxito ya no sea tan masivo como antes, pero aprecia profundamente cada aplauso, cada público que aún los espera, y cada nuevo fan que descubre su música por primera vez. Y así, entre giras, aprendizajes tardíos como el uso profesional de su estudio y el calor de su familia, Lupe Esparza se mantiene como uno de los músicos más queridos y respetados de México. Un hombre que superó críticas, pobreza y rupturas para convertir su vida entera en un legado que seguirá brillando mucho después de que él decida finalmente descansar. Después de recorrer cada etapa de la vida de Lupe Esparza, queda claro que detrás del ícono musical existe un hombre marcado por luchas, pérdidas, injusticias y victorias que solo pudieron nacer de una fuerza interior inquebrantable. Desde sus orígenes humildes hasta los escenarios más grandes, desde la timidez que casi apagó su voz, hasta el legado que hoy comparte con sus hijos. Lupe construyó una historia que trasciende la música y se convierte en un testimonio de perseverancia, lealtad y amor por su arte. Aunque enfrentó traiciones, tensiones y despedidas que partieron su corazón, nunca dejó de avanzar. Nunca dejó de creer que su propósito estaba ligado a la música y a las personas que lo acompañaron en el camino. Hoy, su legado continúa vivo, no solo en Bronco, sino también en las nuevas generaciones que han encontrado en su historia una fuente de inspiración. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué parte de su trayectoria te impactó más. Tu opinión es importante, enriquece esta comunidad que ama descubrir lo que hay detrás de los grandes artistas. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal, porque eso nos ayuda a seguir creando contenido profundo, humano y revelador. Y si quieres seguir explorando historias llenas de misterio, emoción y verdades ocultas, te invito a ver el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Te aseguro que es aún más sorprendente y apasionante que este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.